Bueno, yo voy a decir lo que dice Fito Páez, yo vengo a entregar un corazón, hermano, porque haga mucha ventilación, falta algo. Yo les digo, falta algo. Bueno, muchísimas gracias Javier, Sole, un placer estar acá. La verdad que las charlas, una mejor que la otra, increíble ni que nos hubiésemos coordinado. Es muy interesante ver, repasar lo que se hizo hasta ahora y bueno, nos vamos con la panza llena un poco todos. Yo debo decir que no voy a hablar de ventilación, pero sí de interacción hemodinámica. Y me parece eh, que por suerte hablar un poco, pero por hablar poco no es menos importante. Para pasar es... ¿Y la flechita? Fíjate si pasa. Con esto. Ahí está. Bueno, bárbaro. Y los objetivos van a ser, por lo menos propuestos para mí al crear la presentación, es comprender la fisiología y la patología del impacto hemodinámico y ver que no es lo mismo el impacto hemodinámico en los chicos de término que los pretérmino y qué impacto tiene los diferentes tipos de ventilación. Bueno, es una obviedad que la interacción cardiopulmonar tiene que ver con el impacto, obviamente, y es algo muy simple, claro, el corazón y los pulmones comparten la misma cavidad, la cavidad torácica. Este logo, este dibujo me encanta porque es de un grupo de fisiólogos que solo se dedican a estudiar la interacción cardiopulmonar del neonato. Bueno, acá, digamos, me pareció muy lindo decir que en realidad Stephen Hayes, en el año 1733, describe la interacción cardiopulmonar porque solamente observa que la presión sanguínea en personas saludables caía en la inspiración profunda en el inicio de un suspiro. Era una observación. Y una de las primeras personas que habló o describió esta interacción con lujo de detalles fue Lara Sheker-Demian, que lo describió en el año 1999 y dijo algo que era también una novedad, que las interacciones cardiopulmonares están tanto en la salud como en la enfermedad y que pueden ser exageradas o anormales en presencia de enfermedad. Este dibujo que traigo desde el artículo, que si bien es una descripción bastante rudimentaria a lo que se expone el corazón y los pulmones, habla no solamente de una presión intratorácica, sino también de la presión pleural, describe un diafragma que modifica esta presión, el abdomen con su presión intraabdominal y todo sometido a la presión atmosférica. Para entender un poco esto, tenemos que saber que hay un montón de presiones que se ponen en juego dentro del tórax. Acá yo pongo en relevancia dos, pero son muchas. Miren, son la presión de apertura alveolar, la presión alveolar, la presión pleural, la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la pleural, la presión transtorácica y la presión abdominal, y todo rodeado de la atmosférica. La presión intratorácica es la que está dentro del tórax, ¿no? Y la presión transpulmonar, acuérdense que tiene un peso muy interesante en este interjuego. Una cosa que tenemos que comprender es que las estructuras que están dentro de la cavidad torácica son colapsables y que están sometidas a principios básicos de flujo y presión. Acá hay, digamos, dos esquemas. El volumen por el cual, el cambio de volumen de la estructura que va a depender de la distensibilidad, o sea, las estructuras vasculares que están dentro del tórax, su volumen va a depender de la distensibilidad y de la presión ejercida, que es la presión que se ejerce a través de una pared a esa estructura. Esa presión externa, que tiene una diferencia con la presión interna, se llama presión transmural.
La presión externa puede ser positiva o negativa. Si es positiva va a ampliar esta estructura que es colapsable y si es negativa lo va a colapsar. El flujo que entra, el flujo sanguíneo que entra en este vaso, colapsable y distensible, va a depender de una diferencia de presión entre la entrada y la salida de ese vaso, la presión externa, la presión transmural, y en este juego, si la presión externa es muy intensa, va a colapsar esa estructura. ¿Qué pasa con la presión intratorácica? Bueno, la presión intratorácica rodea el corazón y las estructuras vasculares, y es la presión que ejerce mucha fuerza sobre las estructuras intratorácicas. Y la presión intratorácica no es estática, varía en el ciclo respiratorio y va a depender, y es la que da la dinámica de ingreso y egreso del tórax. El ingreso de la sangre al tórax va a depender, va a formar el retorno venoso, y la salida del tórax va a formar el volumen eyectado del ventrículo izquierdo. Acá de vuelta el gráfico, donde vemos el tórax, ¿no?, con las estructuras cardiopulmonares, el abdomen y la presión atmosférica. Bueno, y otra, o sea, les conté de los juegos de presiones, de la presión alveolar, de la transpulmonar, les conté de los vasos colapsables, y después vamos a hablar del corazón como separado, ¿no? ¿Qué cosas determinan el gasto cardíaco? Y para hablar de gasto cardíaco tenemos que separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y tenemos que ver qué cosas conforman la carga y la poscarga del ventrículo derecho y del izquierdo, que van a dar el volumen minuto de cada uno de esos dos corazones. Y acá viene a cuento del retorno venoso. El retorno venoso, en este gráfico, si uno ve en el eje vertical el flujo, el retorno venoso, y en el eje horizontal la presión de la aurícula derecha, uno puede ver que la aurícula derecha el retorno venoso es muy bueno cuando la aurícula derecha tiene presión baja. Esto es totalmente relacionado, que si uno sube la presión de la aurícula derecha, el retorno venoso va a bajar. Entonces, si queremos ver el volumen minuto de ese corazón derecho, que depende del retorno venoso y de la precarga, vamos a ver que si el retorno venoso es óptimo, el gasto cardíaco, la curva de gasto cardíaco del ventrículo derecho también va a ser óptimo. En cuanto a la poscarga del ventrículo derecho, la poscarga del ventrículo derecho es simplemente lo que se enfrenta al ventrículo derecho cuando abre la válvula pulmonar. Y ese ventrículo derecho generalmente se somete a un juego de presiones, que ya lo hablaron hasta ahora, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que si describimos las resistencias pulmonares, y en un eje ponemos la resistencia vascular y en otro el volumen pulmonar, vemos que si el volumen pulmonar es bajo, la resistencia es alta, es la suma, digamos, de resistencias de los vasos alveolares y extraalveolares, y si esto se sobredistiende también. Esta curva en U determina, digamos, hace de poscarga del ventrículo derecho, es a lo que se enfrenta el ventrículo derecho. ¿En qué lugar está ideal? Es donde en realidad la resistencia vascular pulmonar es más baja, que es cuando el volumen pulmonar coincide con la capacidad residual funcional. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Bueno, el ventrículo izquierdo tiene un inconveniente, que tiene una dependencia con el ventrículo derecho. Entonces, por ejemplo, en la inspiración, el ventrículo derecho aumenta mucho la precarga y corre el tabique interventricular hacia la izquierda. Entonces, la precarga del ventrículo izquierdo disminuye. Nosotros, para pensar qué pasa con la poscarga del ventrículo derecho, tenemos que hablar de una presión transmural. No se asusten, es fácil, es re fácil. Es fácil, re fácil. La presión transmural del ventrículo izquierdo es la presión igual que el ventrículo derecho, que se somete al ventrículo izquierdo cuando abre la válvula aórtica. Y es un juego de presiones. Es la diferencia que hay entre la presión del ventrículo izquierdo, que se ve en este gráfico, acá hay el número 85, y la presión transtorácica es la presión que uno suma cuando inspira, por ejemplo. La presión es baja, el ventrículo izquierdo, cuando abre la válvula aórtica, va a sacar
la sangre hacia afuera. Si es alta, se le va a dificultar. Entonces, a menor presión transmural, o sea, cuando ese número es muy bajito, la posibilidad de eyección del ventrículo izquierdo es buena, es adecuada. Entonces, acaba la secuencia de la interacción cardiopulmonar cuando uno ventila. Entonces ingresa flujo de la ventilación mecánica, aumenta la presión intratorácica, esto se transmite a las estructuras cardíacas y pulmonares, esto lleva, como les conté, a aumentar la presión de la aurícula derecha, por ende, si aumenta la presión de la aurícula derecha, baja el retorno venoso, no se puede llenar, disminuye esto, el llenado de la aurícula derecha, y en consecuencia también baja el llenado del ventrículo derecho. Lo que hace entonces también la ventilación mecánica es aumentar el volumen pulmonar. Eso aumenta la presión alveolar y aumenta la presión sobre los vasos. Esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. ¿Se acuerda del gráfico ANU? Y esto aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y eso disminuye el flujo pulmonar. Y después esto sigue y uno dice, bueno, si disminuye el flujo pulmonar, el flujo que viene a la aurícula izquierda es bajo y el llenado del ventrículo izquierdo también es bajo. Entonces, la presión intratorácica tiene una manera de compensar esto. Si yo aumento la presión intratorácica, como les dije, la presión transmural del ventrículo izquierdo baja y el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo se favorece. Esto compensa un poquitito, esto sale solo, digamos, no se preocupen, esto está pasando mientras uno está respirando, mientras inspira y expira. Esto es la secuencia lógica que se agrava obviamente con la ventilación mecánica. Entonces, si uno tiene que contestar rápido qué sucede con la ventilación mecánica y con la dinámica de los ventrículos, uno dice, la ventilación mecánica disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho y aumenta el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Y en este cuadro está desglosado lo mismo que le dije yo, pero en una versión cuadro. Esto es de un artículo de una revista china muy recomendable, que tiene una síntesis de todos los artículos relacionados, que no son muchos, pero bueno, existen, gente que estudia la interacción. Y como yo siempre digo, esta interacción, en realidad yo estoy hablando de vasos, pero me estoy olvidando que hay un montón de sustancias neurotransmisoras, de fenómenos neurológicos que facilitan este proceso, o también lo obstaculizan. Entonces, el resumen, nosotros tenemos cuando ventilamos con respiradores, tenemos que pensar que hay aumento de la presión intratorácica, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco derecho, compensación por aumento del ventrículo izquierdo, del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, hay un aumento de la presión transpulmonar, como les contaba. Este aumento de la presión pulmonar va a depender de la patología que uno está ventilando. O sea, la capacidad que tiene la ventilación mecánica de transmitir toda la presión al pulmón va a depender de cómo está el pulmón. Y también tenemos que saber que siempre que entra aire y presión al pulmón, a través de la ventilación mecánica, hay aumento de la presión en los vasos alveolares y extraalveolares que aumentan la resistencia vascular pulmonar, que tienen que estar en un balance en el punto que les contaba, la capacidad residual funcionante. Y esto es igual en términos que pretérminos, y no, obviamente no puede ser igual. Y hay algunas diferencias. Este gráfico, que es también un gráfico un poco como los que contaba Gonzalo, divinos, que tienen todas las cosas que intervienen anatómica y fisiológicamente en los pretérminos extremos. Lo más relevante en realidad para lo que estoy comentando ahora es que el desarrollo pulmonar está en estado canalicular en los pretérminos extremos generalmente, y que los pretérminos extremos tienen tendencia al colapso. Y en la transición, ¿qué sucede? Obviamente los prematuros están más expuestos a la hipoxemia, tienen más también predisposición a aumentar la presión, la resistencia vascular pulmonar. Eso hace que los prematuros se necesite ventilar. Y una cosa que lo hace distinto es que el miocardio inmaduro están alteradas. Uno lo ventila y sabe que el ventrículo derecho va a estar un poco mal.
y sin embargo eso lo compensa con la ventilación porque le baja la resistencia vascular pulmonar, lo lleva a una capacidad residual funcionante óptima, esa es la idea. Y con respecto al ventrículo izquierdo, ahí hay un problema en el prematuro extremo. Y me gustaría que me escuchen. Es un problema que nosotros, los que manejamos prematuros extremos, tenemos que sortear con mucho cuidado, con delicadeza, y no tenemos que homologar el razonamiento que yo hice, no es lineal lo que yo dije antes con los prematuros extremos. Estamos hablando de menores de 28 semanas. El ventrículo izquierdo tiene incapacidad para aumentar la contractilidad ante el aumento de la poscarga. Y eso es un determinante que tiene que estar en la ventilación mecánica. Cuando uno está sosteniendo oxigenación a través de la oxigenación, CO2, a través de la ventilación mecánica. Ese punto favorable que tienen otras poblaciones, en los adultos, en los pediátricos y en los de término, en los recién nacidos no se ve tanto. Y encima de todo, en la transición también tiene que jugar con el flujo ductal. Entonces, ¿qué cosas para mí son relevantes? Este es un artículo que se lo súper recomiendo, que también es bastante reciente, del año pasado. Es una perlita porque tiene una suma de comentarios relacionados con los prematuros extremos y la ventilación mecánica y la interacción hemodinámica. Digamos, para mí, la falla o la disfunción que sucede cuando uno ventila a un prematuro extremo porque le aumenta la resistencia vascular pulmonar, lo compensa con el uso de PIP. Entonces yo sumaría todas las presentaciones que la perla de estabilidad hemodinámica no menor para el prematuro extremo es que el PIP adecuado baja porque logra la capacidad residual funcionante fácilmente con PIP, y eso lo saca del escenario, por lo menos lo trata. Pero el ventrículo izquierdo no es así. Se ve favorecido, como dije, porque fisiológicamente debería haberse favorecido, pero está limitado. El ventrículo izquierdo del PREMA tiene disfunción diastólica y eso lleva, para quienes transitamos la atención de prematuros extremos, sabemos que nos vamos a encontrar con congestión y hemorragia pulmonar si ese ventrículo izquierdo no es tratado en forma adecuada. Con respecto a los modos ventilatorios y el impacto hemodinámico, bueno, sabemos que hay resultados contradictorios sobre esto del impacto y los modos ventilatorios. Hay grupos que dicen que lo favorecen, no importa, digamos, podríamos pensar que en el resumen, la verdad que la literatura es contradictoria, podemos decir que si el PIP usado o el CPAP con PIP bajo, podemos definir cuán bajo, demostró que no tenía un impacto negativo, y es por las razones que conté antes. Hay un estudio prospectivo bastante grande, usado en hialina, donde el CPAP redujo el retorno venoso sistémico y el pulmonar, pero sin embargo mantuvo la tensión arterial. Y hay otros grupos que dicen que en realidad el PIP disminuye el output del ventrículo derecho y del izquierdo. En esta contradicción nosotros podemos decir que no se encontraron en general efectos negativos hemodinámicos con un CPAP de menor a 7. Así que hasta 7 podríamos ofrecer algo de resguardo y de seguridad en el uso de estos pacientes. Y quizás los resultados tan controvertidos tengan que ver también con que las poblaciones son distintas y no es lo mismo ventilar menores de 28, menores de 30, y tampoco es lo mismo la misma resistencia vascular pulmonar en los grupos. Entonces, capaz que la inferencia más importante es pensar que el efecto hemodinámico tiene directa relación con la distensibilidad. ¿Por qué un paciente prematuro puede ventilarse con un PIP de 7 y no producir alteración hemodinámica? Porque la transmisión de la presión transmural o transpulmonar no es tan importante. ¿Por qué? Porque la patología pulmonar lo evita. Así que quizás ese es un resguardo de seguridad. En cuanto a los otros modos ventilatorios, si uno mira volumen, los modos ventilatorios digamos, manejados por volumen o otros limitados por presión,
Sí, el grupo Cochrane lo que hace en una revisión ve que en realidad aquellos pacientes que se ventilan por volumen obviamente tienen más estabilidad alveolar y disminuyen la variabilidad de la resistencia vascular pulmonar y el flujo pulmonar. Esto mejora la estabilidad. Y la ventilación también lo que hace es, de alguna manera, permitir una estabilidad también en el flujo cerebral. La ventilación medida, digamos, dada por presión, también sabemos que disminuye el trabajo respiratorio, pero también tiene un efecto deleterio que es que decrece el flujo cerebral. Cuando hablamos de ventilación de alta frecuencia versus convencional, bueno, todos sabemos que cuando pasamos un paciente de ventilación convencional a alta frecuencia, en algún momento puede haber deterioro neurológico, hemodinámico. Y eso tiene que ver también con que, si bien los estudios son contradictorios, algunos dicen que siempre hay que esperar un deterioro de la hemodinamia, hay algunos estudios que dicen que no. ¿Por qué? Porque pasar de ventilación convencional a alta frecuencia, si uno mejora la oxigenación y lo pone en estándar, digamos, de ventilación en capacidad residual funcionante adecuado y no tiene un ducto significativo, no tiene difusión miocárdica, digamos, ese cambio ventilatorio se podría tolerar bien, digamos, no se ve el impacto. Si el objetivo, lo que se aconseja es lograr el objetivo de ventilación de oxigenación por MAP, o sea, porque si uno también, llevando el mismo criterio relacionado con el grado de distensibilidad, si uno maneja con la MAP adecuada, el impacto hemodinámico tampoco no va a ser tan significativo. Entonces, parece ser que el determinante de deterioro, digamos, hemodinámico es más la MAP que el tipo de ventilación. Si uno sobredistiende, eso sí va a traducirse en trastornos hemodinámicos. Y por último, hay no sé si seguramente ustedes que transitan las terapias, una de las preguntas que se hace uno es si la presión, digamos, la variación de la presión del pulso arterial inducida por la ventilación mecánica tiene impacto en la hemodinamia. Este es un gráfico donde se ve acá la presión arterial medida. Esta es la ventilación y acá abajo está la presión de pulso. Y si ven, cuando ingresa la presión en el paciente del ventilador, hay un descenso de la presión de pulso. Esto, en un estudio bastante detallado, lo que concluye es que esto no tiene un impacto clínico, porque esto es una gran diferencia con los adultos y los lactantes, porque en los lactantes cuando esto se ve, el impacto hemodinámico está, pero en el recién nacido hay tanta frecuencia cardíaca que este efecto a lo largo del tiempo se diluye. Así que esta posibilidad no tiene impacto clínico. Y por último, vieron que no hablé tanto de ventilación, ¿vieron? Yo creo que yo como veo el corazón como algo fundamental, soy como Fito Páez, digamos, me parece que es crucial, yo sumaría a toda la data la observación hemodinámica. ¿Por qué es esencial? Porque también el fracaso, digamos, en la posibilidad de ventilar un paciente, especialmente prematuro, que tiene otra dinámica, puede deberse a una cuestión hemodinámica, a esta interacción, a este impacto. Que las interacciones cardiopulmonares en prematuros hay que pensarlos de otra manera, que hay distintos modos de ventilatorios que tienen distintos impactos, y que las interacciones cardiopulmonares se tornan muy relevantes en qué pacientes, en los pacientes que tienen marginalidad hemodinámica, en especial estos prematuros extremos que tienen ventrículos izquierdos muy maduros. Bueno, muchas gracias.